vamos a comenzar con la defensa del proyecto final de Jonathan Ezequiel Tisoni, titulado Dimensionamiento de tableros de puentes vigas en Argentina, comparación entre reglamentación vigente y nueva propuesta. Tutores de este trabajo son la magíster ingeniera María Aide Peralta y cotutor el ingeniero Raúl Bacharelo, en tanto que como jurados van a actuar el doctor ingeniero Oscar Cabrera y la ingeniera Claudia Dietrich. Bueno, como dijo Beatriz, el título del proyecto final es Dimensionamiento de tableros de puentes vigas en Argentina, comparación entre reglamentación vigente y la nueva propuesta que es el CIRSOC 801. Como todos sabemos, los puentes son estructuras muy necesarias y de gran importancia para la comunicación entre comunidades y requieren una gran seguridad, ya que cualquier inconveniente representaría una gran pérdida de material y posibles fatalidades. Con el avance de la tecnología de los materiales y metodologías constructivas, se ha ido avanzando y logrando puentes cada vez más complejos y de diversas tipologías. Por ser estructuras de gran importancia civil, el proyecto, cálculo, dirección y materialización de estos proyectos están reglamentados para establecer criterios mínimos de seguridad en los proyectos. En el mundo hay un montón de reglamentos distintos, ya que cada país puede tener el suyo propio. La reglamentación en Argentina ha estado regida a través de los años por diferentes reglamentos y actualmente se encuentra en una transición entre la normativa de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como DNV, y el ingresado hace poquito CIRSOC 801. Los objetivos de este trabajo son observar comparaciones entre distintos reglamentos del mundo y comprender las bases para la redacción del nuevo reglamento CIRSOC 801. Y específicamente comparar resultados obtenidos con la utilización de la DNV, la normativa ASTO, que es la normativa norteamericana en la cual se basó el nuevo CIRSOC 801, y este último propiamente dicho. Puntualmente en el dimensionado del tablero de puentes vigas, que son aquellos que poseen vigas longitudinales, generalmente pretensadas, y en la parte superior un tablero o losa de hormigón. Los antecedentes reglamentos en Argentina comienzan en 1952 con la base para el cálculo de puentes de hormigón armado de la DNV, que es la que venimos nombrando. En 1964 se introduce el proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, PRAE, el cual se comienza a utilizar por ser algo más moderno. En 1982 se introduce el proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y pretensado, CIRSOC 201/82, basado en la norma alemana DIN 1045, el cual se comienza a utilizar combinado con el reglamento de la DNV, obteniendo las solicitaciones con este último y dimensionando con CIRSOC. Pero en 2005 aparece el nuevo reglamento CIRSOC 201/05, que entra en vigencia a partir de 2012 y está basado en la norma norteamericana ASI 318-02, lo que origina que se desarticule la combinación con DNV, ya que este nuevo CIRSOC tiene una orientación más destinada a lo que son edificios. Es por eso que en 2019 se comienza a introducir el reglamento argentino para el diseño de puentes carreteros, CIRSOC 801, basado en la norma norteamericana ASTO, y el cual tiene 4 módulos, CIRSOC 801, 802, 803 y 804. Entre todos los reglamentos que hay en el mundo, se pueden comparar diferentes puntos, entre ellos las acciones, que son la forma en la cual se cargan las solicitaciones en los puentes. Se puede diferenciar en magnitud y tipos de cargas. Por ejemplo, la DNV utiliza aplanadoras, mientras que la normativa ASTO y CIRSOC utilizan camiones. Otras utilizan combinaciones de cargas distribuidas y cargas puntuales. También se pueden comparar las fajas de circulación, que serían los anchos de carriles que contempla cada reglamento. La DNV contempla anchos de 3 metros, ASTO y CIRSOC contemplan anchos de 3,6 metros. También está el tratamiento de presencia múltiple, el cual se basa en la probabilidad de que se presenten más de un tren de carga en el ancho de calzada. Y además
Otro punto son las acciones dinámicas, que lo que introduce son coeficientes de mayoración por ser cargas de impacto, ya que son cargas en movimiento. Otro punto a comparar son la combinación y mayoración de solicitaciones. Como sabemos, hay distintos tipos de solicitaciones, por peso propio, por cargas de uso, viento, agua, nieve, entre otras, y lo que hacen los reglamentos es combinarlas y aplicarle factores de mayoración o minoración según la probabilidad de que estas solicitaciones se presenten juntas y además para tener cierto margen de seguridad frente a solicitaciones no contempladas. Las tablas que vemos son las utilizadas por ASTO y por CIRSO 801, pero DNB lo que utiliza es un método más antiguo en el cual simplemente suma las solicitaciones y aplica un factor de mayoración general. Otro punto a comparar son los métodos de dimensionado flexión. Algunos reglamentos introducen un coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón, como es ASTO y CIRSO 801, y otros directamente aplican un coeficiente de mayoración de solicitaciones global, como lo hace DNB. Igualmente, ambos reglamentos se basan en la ductilidad buscada a la rotura. Otro punto a comparar, que es muy importante en el estudio que estoy presentando, es el ancho de faja equivalentes o anchos activos, que son longitudes colaborantes de la losa, es decir, que son las longitudes que ayudan a soportar las cargas aplicadas por la sobrecarga de diseño. DNB utiliza una ecuación general, solamente diferencia si las vigas están en forma longitudinal o transversal al tráfico del puente, y ASTO y CIRSO 801 diferencian además según el tipo de tablero y según si se trata de solicitaciones por momentos positivos, por momentos negativos o si se trata de un voladizo. Todos estos puntos que venimos viendo se tratan de forma diferente en los reglamentos y es por eso que lo representativo es comparar los resultados finales y no el proceso, ya que van variando hasta que llega el resultado final. Para redactar el CIRSO 801 se realizaron estudios comparativos entre distintas normas. Un estudio compara los efectos globales de la sobrecarga sin mayorar, utilizando la normativa DNB, la normativa ASTO y el Eurocódigo, que es una normativa europea. En el gráfico superior vemos las solicitaciones encontradas, propiamente dicha, y en el gráfico inferior las comparaciones de las solicitaciones encontradas con ASTO y el Eurocódigo respecto a DNB. Vemos que ASTO, las solicitaciones encontradas están en un 80% de las de DNB para ambos anchos de calzada, y las de Eurocódigo están superiores, en un 40 o 20% superiores a las de DNB. Se realizó la misma comparación, pero utilizando cargas mayoradas. Los gráficos tienen el mismo formato y vemos que ASTO sigue estando en un 80-75% de las solicitaciones encontradas con DNB y con el Eurocódigo se disminuye la diferencia que tenía anteriormente para anchos de calzada de 2 carriles, llegando a un 20% aproximadamente, y para anchos de calzada de 4 carriles se reduce quedando por debajo cerca de un 90% de las solicitaciones de DNB. Otro estudio también compara las solicitaciones con cargas mayoradas, pero utiliza otras normativas. Introduce la normativa DIN, que es alemana, BS, que es británica, y IAP, que es española. Diagrama los mismos gráficos que en los casos anteriores y se observa que con ASTO se siguen obteniendo resultados entre un 75 y un 60% de los obtenidos con DNB y que se obtienen mejores resultados con la normativa británica y alemana. Otro estudio estableció un modelo de puente, como vemos en la figura, un puente viga de vigas pretensadas, separadas 1,5 metros y con apoyos longitudinales cada 25 metros. Lo bueno de esta comparación es que no solamente comparó solicitaciones, sino que además introdujo comparaciones entre dimensionados. Utilizó DNB combinado con CIRSO 82, CIRSO 05 y ASTO, y además utilizó ASTO en su totalidad. Las que a nosotros nos interesa es DNB con CIRSO 82 y ASTO en su totalidad, que son las que venimos comparando. Vemos cómo las solicitaciones siguen los resultados de los estudios anteriores, siendo la de ASTO igual o menores que las obtenidas con DNB.
Pero en las armaduras, algo que me llamó la atención fue que, si bien la armadura total en la viga, que es la última fila que vemos, la armadura encontrada es un 20% mayor para DNB, la armadura del tablero, que es la otra fila marcada, es un 20% mayor, pero para ASTO. Y luego, para incorporar ASTO, es decir, para modificar ASTO, para introducirlo en el nuevo CIRSO 801, se realiza una modificación que incrementaría dicha diferencia. Todo esto, todos estos estudios, se hacen para que el nuevo reglamento CIRSO 801 tenga igual o mayor seguridad que la normativa DNB utilizada hasta el momento. Y se optó, a pesar de que los estudios anteriores no lo avalaban, se optó por utilizar la normativa ASTO como base. ¿Por qué? Porque el CIRSO 201, que es el CIRSO de estructuras de hormigón, está basado en la norma ASI 318, que es la normativa norteamericana. Entonces, al basar ambos reglamentos en normativas norteamericanas, se lograría una adaptación más fácil y una complementación entre ambos más fácil. Entonces se busca cómo modificar la normativa ASTO para que, como decíamos, dé seguridades igual o mayores hasta que las utilizadas hasta el momento. Entonces se realizaron estudios en puentes vigas con vigas tipo I y tipo T, utilizando anchos de calzada de 8,3 y 13,3 metros. Y se estudiaron casos de puentes losas con luces de tramos de 4 y 7 metros. En todos los casos compararon los resultados obtenidos con la reglamentación DNB, con la normativa ASTO sin modificaciones y con posibles coeficientes modificadores de la carga de diseño. Entonces obtuvieron los siguientes resultados. Para puentes vigas analizaron las fuerzas últimas de las vigas longitudinales, las fuerzas últimas de armaduras y las fuerzas últimas de tesado. En los gráficos vemos los resultados en línea llena de las comparaciones de resultados de DNB con ASTO sin realizarle ninguna modificación, y vemos que con DNB se obtienen resultados un 50% mayor a los de ASTO. Pero al aplicarles coeficientes de mayoración a las sobrecargas de ASTO, se obtienen los gráficos en líneas punteadas, llegando a resultados mucho más parejos. Los coeficientes que se aplicaron fueron de 1,5 y 1,6, y vemos cómo los resultados, el cociente de resultados, se acerca a 1, es decir, que están considerablemente parejos. Lo mismo se realizó para los puentes losas. Comparando las fuerzas últimas de armadura flexión, se llega a los mismos resultados que el gráfico anterior, pero con coeficientes de mayoración de sobrecargas de 1,4 y 1,5. En cuanto a las solicitaciones por corte, se estableció una tensión admisible de corte, que es la que vemos en línea punteada horizontal, y se vio en qué puntos estaba con ASTO sin correcciones y aplicando los coeficientes que venían trabajando. Y vemos que al aplicar los coeficientes, las tensiones encontradas están por encima de lo admisible, lo que provocaría un espesor de losa un poco más alto, pero se estaría del lado de la seguridad, por lo que se consideró aceptable. Entonces, con los resultados de estos estudios, para una posible modificación de adaptación para la utilización de la normativa ASTO como base, se llegó a la conclusión de que una solución sencilla sería incrementar el peso de la sobrecarga de diseño por uno de los coeficientes evaluados. Y efectivamente, el reglamento CIRSO 801 incrementó las cargas de la normativa norteamericana en un 60%. En este caso, en el estudio, en este trabajo, se evaluó la influencia de la modificación de la sobrecarga de diseño en el dimensionado del tablero de puentes vigas, debido a que todos los estudios antecedentes se focalizaron en el mencionado de elementos estructurales que trabajan de manera longitudinal. Y el elemento seleccionado para el estudio presenta solicitaciones de manera transversal a la luz del puente, y además, como habíamos visto en uno de los estudios previos, la armadura del tablero del puente vigas ya daba superior en ASTO sin realizarle ninguna modificación. Entonces se compararon los resultados obtenidos utilizando la normativa DNB, la normativa ASTO y el CIRSO 801. La metodología que se empleó fue que se utilizaron esquemas estructurales simplificados con formato de vigas continuas con apoyos simples para representar la losa. Se trabajaron luces entre apoyos que representan la separación de las vigas longitudinales
entre 1,3 metros hasta 4,6 metros con pasos de 0,3 metros, es decir, 1,3, 1,6, 1,9 y así sucesivamente. Se tomaron anchos de calzadas de 14,4 metros como mínimo, variando según las luces entre apoyos y contemplando un número mínimo de 4 vanos. Este ancho mínimo es para que me entren 4 carriles en ASTOC y CIRSOC, ya que su ancho de carril es de 3,6 metros. Se consideró hormigón de clase H25 y un espesor de losa de 20 centímetros. Se utilizó el programa SAP 2000 para la obtención de solicitaciones y el programa Excel para el dimensionado a partir de las mismas. En cuanto a las utilizaciones por peso propio, se consideraron 3 posibilidades esquemáticas para luego poder obtener un promedio tanto de solicitaciones como de armadura y así obtener resultados más representativos o generales. Se planteó la posibilidad de que la losa no presente voladizos, la posibilidad de que tenga un voladizo de longitud igual a 1/3 de la luz entre apoyos y en el extremo una barrera de contención, y a su vez la posibilidad de que presente un voladizo de longitud igual a la mitad de la luz entre apoyos y en el extremo una barrera de contención. En cuanto a las solicitaciones por carga viva, según el reglamento DNB, se estudiaron los efectos producidos por el tren de carga más pesado, siendo aplanadoras denominadas A30. Cada aplanadora tiene un peso total de 30 toneladas, el rodillo delantero tiene un peso de 13 toneladas y una impronta de 1,2 por 0,1 metro. Cada rodillo trasero tiene un peso de 8,5 toneladas y una impronta de 0,5 por 0,1 metro. Los pesos se distribuyen a través de la capa de rodadura a 45 grados, que como es contemplada de 5 centímetros, las longitudes marcadas aumentarían 10 centímetros en cada dirección. Las cargas se ven afectadas por un coeficiente de impacto igual a 1,4 y los pesos contemplados también se ven afectados por un factor de presencia múltiple igual a 0,8 debido a que se trata del dimensionamiento de un tablero. Para cargarlas al programa SAP, primero lo que hago es buscar las cargas distribuidas que representan los rodillos. Las afecto por el coeficiente de impacto, por el factor de presencia múltiple y luego las divido por el ancho de cada rodillo. Así obtengo que el rodillo delantero se representa con una carga distribuida de 11,2 toneladas metro en un ancho de 1,3 metros y los rodillos traseros se representan con una carga distribuida de 15,86 toneladas por metro en un ancho de 0,6 metros. Luego el programa SAP me permite cargar cargas móviles, las cuales puedo representar como cargas distribuidas que me representen los rodillos de las aplanadoras. Es así como vemos en las dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos la representación de 3 pares de rodillos traseros de aplanadoras separadas 75 centímetros. En la imagen de la derecha vemos la representación de 2 rodillos delanteros de aplanadoras separadas 1 metro. Con esto realizo varias combinaciones de aplanadoras de 1, 2, 3 y 4 aplanadoras separadas a distintas distancias, que la tabla inferior muestra todas las combinaciones que se utilizaron, y luego estos diagramas de carga los hago desplazarse por todo el ancho de calzada. Así obtengo todas las posibles combinaciones de aplanadoras, de su posición entre ellas y de su posición en el ancho de calzada. Luego el programa me brinda una envolvente, como la que vemos en pantalla, y me brinda los resultados en forma de tabla, las cuales comienzo a trabajar en Excel, en el cual aplico el ancho activo correspondiente a cada luz entre apoyo. Luego las combino con las cargas, con las solicitaciones encontradas por peso propio y obtengo las solicitaciones máximas para cada caso. Luego dimensiono con el método clásico planteado por el CIRSO 201/82, que tiene base en la normativa DIN 1045 y utiliza una tabla para ayudar a ese dimensionado. Lo que vemos como armadura en el tramo son las originadas por momentos positivos y los que vemos como armadura 0,1 metros del apoyo son las originadas por momentos negativos en dicha sección. Para ASTO se estudiaron los efectos producidos por un eje trasero del camión de diseño combinado con una carga distribuida denominada carga carril, la cual distribuye 0,952 toneladas por metro en un ancho de 3 metros. El peso total que carga el eje es de 14,52 toneladas, por lo que cada par de ruedas carga 7,27 toneladas.
Cada rueda tiene una impronta de 0,25 por 0,25 metros y al ser duales se obtienen improntas de 0,5 por 0,25 metros. Los pesos se distribuyen a través de la capa de rodadura a 45 grados. Las cargas se ven afectadas por un coeficiente de impacto igual a 1,33 y los pesos contemplados también se ven afectados por un factor de presencia múltiple igual a 1,2 para un solo carril cargado, 1 para dos carriles cargados, 0,85 para 3 y 0,65 para más de 3. Al igual que con las aplanadoras, busco las cargas distribuidas que me representan las ruedas del eje trasero, obteniendo que la carga distribuida va a ser de 12,1 toneladas por metro, distribuidos en 0,6 metros, y la carga carril va a ser igual a 0,317 toneladas por metro, distribuidas en 3 metros. Igual que con las aplanadoras, cargo las cargas móviles. Acá en las imágenes vemos la representación de 2 camiones a 3,2 metros y de 3 camiones a 2,2 metros. Pero utilizo también las mismas combinaciones de 2, 3 y 4 camiones separados de distintas distancias y lo hago recorrer todo el ancho de calzada. Solicito la envolvente, solicito los resultados en forma de tabla y una vez en Excel le aplico el coeficiente por cargas de impacto, el factor de presencia múltiple y el ancho activo correspondiente para cada caso. Así obtengo las solicitaciones máximas de cada caso. Anteriormente a esto las combino con las cargas por peso propio o peso muerto, utilizando los coeficientes de mayoración de la combinación de estado límite por resistencia 1, la cual me mayora las solicitaciones por peso propio por un factor de 1,25 y las solicitaciones por sobrecarga por un factor de 1,75. Y es la combinación más desfavorable con las cargas que estamos trabajando. Una vez encontradas las solicitaciones máximas, dimensiono utilizando las dos fórmulas que vemos en pantalla, las cuales al resolver me queda conformada una ecuación cuadrática con dos posibles soluciones y la dimensión del coeficiente A me brinda cuál de las dos soluciones es la correcta. Luego me doy cuenta que si utilizaba la tabla de flexión del CIRSO 201 obtenía los mismos resultados, y esto es porque este reglamento está basado en la norma norteamericana, es decir, la tabla esa está basada en estas ecuaciones. Para CIRSO 801 tengo las mismas consideraciones que ASTO, con la única diferencia de que las sobrecargas de diseño se ven incrementadas en un 60%. El peso total que carga el eje trasero es de 232 kN, es decir, aproximadamente 23,2 toneladas, por lo que cada par de ruedas carga 11,6 toneladas. La carga carril pasa a ser de 1,5 toneladas por metro, y luego la impronta de las ruedas, los pesos, cómo se distribuyen, coeficiente de impacto y factor de presencia múltiple son iguales que ASTO. Al ser un análisis lineal el que estoy realizando, directamente le aplico a las solicitaciones encontradas para ASTO por la sobrecarga de diseño, le aplico un factor de 1,6. Luego le aplico el coeficiente de carga de impacto, el factor de presencia múltiple y el ancho activo correspondiente a cada caso y las combino con las solicitaciones por resistencia 1, obteniendo las máximas solicitaciones para cada caso. Y luego dimensionando con la tabla de flexión del CIRSO 201, obteniendo los siguientes resultados. También dimensiono la armadura en voladizo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Para la reglamentación de NB, tengo un espesor de losa de 20 centímetros, una densidad del hormigón de 2,4 toneladas por metro cúbico, un peso de la barrera de contención de 0,49 toneladas por metro, el baricentro de la barrera está a 13 centímetros del borde exterior, el voladizo está empotrado en su apoyo, se considera solo uno de los rodillos traseros para lograr las mayores solicitaciones, con su centro de carga a 25 centímetros del filo de la barrera, y coeficiente de impacto de 1,4, factor de presencia múltiple de sobrecarga de 0,8 y ancho activo dependiendo de la luz del voladizo. Así conformo la siguiente tabla, donde tengo la luz, las distintas luces del voladizo, los momentos ocasionados por el peso muerto de la losa, los momentos ocasionados por la barrera, los momentos ocasionados por la sobrecarga, y al sumarlos obtengo el momento total en el apoyo del voladizo. Y luego dimensiono con el método clásico mencionado anteriormente y obtengo las
armaduras en el voladizo de la última columna. Lo mismo realizo para Asto y para Cirso 801, misma losa, mismo espesor, misma densidad, misma barrera de contención, pero se considera solo un par de ruedas traseras con su centro de carga a 30 centímetros del filo de la barrera, un coeficiente de impacto de 1,33, un factor de presencia múltiple de sobrecarga de 1,2, ya que voy a tener solamente un camión cargado, y se utilizan los factores de combinación por resistencia 1. Y el ancho activo dependiendo de la luz del voladizo. Conformo las mismas tablas, obteniendo los momentos por losa, por la barrera, por la sobrecarga, los combino con la combinación por resistencia 1 y dimensiono con las tablas del CIRSOC 201, obteniendo las armaduras de las últimas columnas. Como vemos, para CIRSOC 801, para las luces de voladizo de 1,5 y 1,6, me pide que redimensione, es decir, que aumente el espesor de la losa. No lo hice ya que consideré que tenía suficientes resultados para realizar las comparaciones. Entonces ahora arrancamos con las comparaciones. Primero, comparamos los momentos flectores, que como dije anteriormente no es lo correcto, lo que se debe comparar son los resultados finales, pero sirve para ver que la tendencia de ambos momentos flectores es la misma, siendo siempre superior las solicitaciones encontradas con CIRSOC 801, seguido por Asto y por debajo las encontradas con DNB. Al comparar las armaduras, conformo dos tipos de gráficos. Lo del lado izquierdo me representan las armaduras por los distintos momentos flectores propiamente dichas, y del lado derecho obtengo los porcentajes extra de armadura por momentos positivos respecto a DNB de Asto y CIRSO 801. Como vemos, los resultados de CIRSO son superiores en ambos casos, siendo para la armadura extra por momentos positivos con un promedio más o menos de un 60%, presentando un máximo de un 80%. Y para momentos negativos, presenta un promedio aproximadamente de un 50% de armadura extra, con un máximo del 60%. También vemos que los resultados obtenidos con DNB y con Asto se encuentran bastante parejos, prácticamente iguales, hasta que en las últimas luces son algo mayores los de DNB. Y esto seguramente es debido a que DNB tiene un límite máximo de ancho activo, mientras que los de CIRSOC y Asto siguen aumentando. Y es por eso que DNB presenta esos quiebres en las luces mayores. Lo mismo ocurre con los voladizos. Los momentos siguen las mismas tendencias que los momentos que veníamos viendo, siendo mayor los de CIRSOC, luego los de Asto y finalmente los de DNB. Y al comparar la armadura obtenida, vemos que con las primeras luces hay algo de inestabilidad de resultados, pero luego se estabiliza llegando a ser las de CIRSOC 801 cercanas a un 90% mayor que las de DNB, y las de Asto cercanas a un 20% mayor que las de DNB. En cuanto a solicitaciones al corte, vemos en el gráfico que siguen las mismas tendencias que los momentos flectores, pero el dimensionado y comparación de armadura por cortante se dificulta por la cantidad de variantes que se presentan, como la distancia a la cual tomar el esfuerzo, de ancho activo adoptado, que no queda claro bien en los distintos reglamentos, armadura a flexión presente, la posibilidad de doblar la misma para que absorba el esfuerzo cortante, y los métodos de dimensionado, ya que muchas veces estos métodos para losas indican que no es necesario armadura por constante, y comparar resultados donde la armadura es 0 no tiene mucho sentido. Además, la normativa Asto indica que si se siguen las indicaciones de sus artículos para el dimensionado flexión, sería suficiente para requerir el esfuerzo, para resistir el esfuerzo constante. Y el reglamento CIRSOC 801 aún no tiene redactada dicha salvedad, pero seguramente estará en la versión final. Con todo esto, se me ocurre proponer una propuesta de modificación del CIRSOC, ya que para la tipología y componente estudiada, los resultados obtenidos con la normativa Asto no se encontraban tan alejados de DNB, y el incremento del 60% en el peso de sus sobrecargas en el reglamento CIRSOC 801 ha sido el causante de las diferencias de los resultados.
Este incremento se incorporó para equiparar los resultados que se obtenían de manera longitudinal, y lo logra. Pero ahora habría que buscar una forma que modifique los resultados obtenidos de manera transversal, pero sin modificar los obtenidos de manera longitudinal. Investigando, observé que no es posible, por ley, que un eje simple con ruedas dobles soporte las 23 toneladas propuestas por Cirso. Incluso ni siquiera un eje doble, el cual podría cargar un máximo cercano a 19 toneladas. De acuerdo a los análisis efectuados, lo que propongo es realizar modificaciones en el cálculo de ancho activo que indica el nuevo reglamento CIRSO 801, ya que la carga que recomienda, en vez de estar distribuida en un eje simple, tendría que estar distribuida en ejes dobles o triples, los cuales incrementaría el ancho colaborante para soportar dicha solicitación. Entonces, el proceso que se realizó fue seguir las tendencias de los porcentajes extra de armaduras obtenidos por el reglamento CIRSOC respecto a DNB para incrementar los anchos activos existentes. Comenzamos con los anchos activos por momentos positivos. En la tabla vemos las luces entre apoyos, los anchos activos existentes, el porcentaje extra de armadura obtenido por CIRSOC y los nuevos anchos activos si directamente le aplico el porcentaje extra a los anchos activos existentes. Me queda conformada la primera gráfica que vemos y para simplificar un poco los resultados, lo que realizo es marcar con algunos puntos de la gráfica una línea de tendencia y establecer un límite máximo para que todos los puntos nuevos encontrados estén por debajo de dicha gráfica, así luego estaríamos del lado de la seguridad. Con esto obtengo la fórmula y el máximo que se ve en pantalla, donde B es el nuevo ancho activo y S es la separación entre apoyos. Obtenemos los resultados de la tabla y el gráfico inferior y vemos que todos los puntos están por debajo de la primera gráfica encontrada. Lo mismo realizo para el ancho activo para momentos negativos. Aumento los existentes por el porcentaje extra de armadura, obtengo una primera aproximación, establezco una línea de tendencia con algunos puntos y establezco un límite superior. Con esto obtengo los resultados que vemos en la tabla y en el gráfico inferior. Exactamente lo mismo hago con el ancho activo para voladizos, solo que esta vez, por la gráfica que tiene la primera aproximación, en vez de establecer un límite máximo, establezco dos fórmulas distintas, una para voladizos menores que 85 centímetros y otra para voladizos mayores que 85 centímetros, llegando a los resultados de las tablas y el gráfico inferior. Una vez hecho esto, me propongo verificar la propuesta que estoy realizando y lo hago directamente cargando los nuevos anchos activos a las planillas de dimensionado del CIRSO 801 que yo ya tenía. Y obtengo los siguientes gráficos. Del lado izquierdo vemos la armadura por momentos flectores de DNB y de CIRSO con los nuevos anchos activos. Y vemos que se acercan considerablemente. Del lado derecho vemos los porcentajes extra de armadura por momentos flectores de ASTO, CIRSO 801 y CIRSO 801 con los nuevos anchos activos. Y vemos cómo con este último la máxima diferencia que se obtiene es de un 15% y en promedio es de un 5%. Y siempre ese poquito extra de armadura es para CIRSO 801, así estamos mayormente del lado de la seguridad. Lo mismo ocurre con la armadura en voladizos. Vemos que el máximo de armadura extra que se genera con los nuevos anchos activos es de un 14% y en promedio es solamente de un 9%, a diferencia de antes que era de un 90%. Otro punto a comparar es la armadura de distribución. Según DNB, mínimo se deberán colocar 3 barras de diámetro 8 milímetros por cada metro de losa, es decir, un total de 1,5 centímetros cuadrados por metro. Indica que para cargas concentradas se determinará la armadura de distribución por medio del coeficiente C, aplicado a la armadura principal que corresponde a la carga concentrada únicamente. Yo contemplé que la carga de los rodillos se podría considerar como carga concentrada, por ende apliqué el coeficiente C. Y obtuve los siguientes resultados. Y vemos que la armadura de distribución obtenida para las primeras luces tuvo que ser la armadura mínima recomendada y luego ya se comienza a aplicar efectivamente el coeficiente C.
según la armadura de distribución, según CIRSOC 801, aún no está enunciada en las partes propuestas hasta el momento, pero si se sigue el orden de la normativa ASTO, seguramente está incluido en el reglamento CIRSOC 802. La normativa ASTO enuncia que la armadura de distribución será un porcentaje de la armadura principal siguiendo el porcentaje de la siguiente ecuación, la cual depende de S, que es la separación entre caras de vigas en metros, y tiene un máximo de 67%. Es así que quedan conformados los resultados de la tabla, donde vemos que para la mayoría de las luces se usa el máximo de 67% de la armadura principal, y para las luces mayores se usa unos porcentajes un poco menores. Pero, como vemos en el gráfico inferior, si CIRSOC 801 tiene la misma consideración que ASTO respecto a la armadura de distribución, se obtendrían armaduras considerablemente mayores que las recomendadas por DNV. Otro punto a comparar es la armadura por temperatura. Según DNV, este reglamento brinda las variaciones de temperatura a tener en cuenta según qué parte estructural se esté evaluando. Y el CIRSO 201/82, que es el que se combina con DNV, introduce además el coeficiente de dilatación térmica que se debe contemplar para el hormigón armado. Y se aconseja la utilización del reglamento CIRSO 107 para más exactitud en las variaciones de temperatura. Pero no brindan ninguna fórmula o consideración para el dimensionado de dicha armadura. Entonces se supone que con los datos brindados están para ser de utilidad a la hora de calcular las juntas de dilatación y contracción, y como armadura por temperatura se podría colocar una armadura mínima siguiendo tal vez el límite inferior de la armadura de distribución, que era de 1,5 centímetros cuadrados por metro. En cambio, el CIRSO 802 indica que se deberá disponer una armadura para las tensiones provocadas por contracción y dilatación cerca de la superficie de hormigón expuestas a variaciones diarias de temperatura. Dicha armadura debe ser tal que asegure que la armadura total en las superficies expuestas no sea menor que la brindada por la siguiente ecuación, la cual determina el área de armadura por metro lineal sobre cada cara y en cada dirección. En nuestro caso, la única cara y dirección que no tendría armadura es la cara superior en sentido longitudinal. Y se debe considerar una armadura por temperatura que sigue la siguiente fórmula, que depende de B y H, que son las dimensiones de sección transversal de la losa, y FI, que es la tensión de fluencia del acero. Dicha fórmula tiene un límite inferior, un límite superior. Yo, al probar con anchos de calzada de 8,3 metros y 13,3 metros, veo que se obtienen armaduras menores que la mínima recomendada, por ende se debe usar esta armadura mínima de 2,3 centímetros cuadrados por metro, y veo también que influye muy poco el ancho de calzada, por ende con cualquier ancho de calzada se utilizaría esta armadura mínima. No la puedo comparar con la armadura de DNV porque no queda claro en este reglamento qué armadura por temperatura utilizar. Pero si llega a ser igual al límite de armadura de distribución, CIRSOC estaría aplicando un 50% más de armadura. Además, realicé un análisis de costos, el cual se focalizó en el costo de armadura de losa por metro cuadrado. Se evalúa con y sin armadura de distribución, ya que dicho artículo aún no está presente en el CIRSO 801. Y se plantean dos extremos. El primero contempla que las armaduras por flexión no se superponen, como si toda la armadura por momentos positivos se doblara para absorber los negativos, considerando para la comparación un promedio entre las mismas. Y el segundo caso contempla la extensión de ambas armaduras en toda la losa, es decir, que en cada sección se tendría la suma de las mismas. Estos costos se evalúan en dólares para que los valores obtenidos sean representativos con el paso del tiempo, y además se observa que el porcentaje de costo extra encontrado es igual al porcentaje de armadura extra para cada caso. Así obtenemos estos gráficos de costos para las diferentes consideraciones. Los gráficos superiores son simplemente de contemplar el promedio o la suma de armadura por momentos flectores, y los gráficos inferiores contemplan además la armadura de distribución. Como vemos, en todos los casos, los costos con CIRSOC son mayores que los originados con DNV.
Este gráfico lo que muestra son los porcentajes de costo extra de armadura por metro cuadrado de tablero de puentes vigas de CIRSOC 801 respecto a DNB. Si solamente consideramos el promedio o la suma de la armadura flexión, que es la curva roja, se obtiene un promedio cercano de 50% de costo extra. Y si consideramos las primeras luces solamente, el promedio sube a 60%. Si se tiene en cuenta la suma de armadura por flexión más la armadura de distribución, que es la curva azul, se obtiene un promedio del 75%, y si contamos las primeras luces solamente, dicho promedio sube a un 90%. Y si consideramos el promedio de armadura por flexión más armadura de distribución, este promedio sube a un 95%, y si contemplamos solamente las primeras luces, el promedio sube a un 110%. Como dije anteriormente, todos estos promedios, además de ser el costo extra de armadura, serían la armadura extra que se está colocando en cada caso. Y así llegamos a las siguientes conclusiones, donde todos los reglamentos en el mundo poseen formas distintas de considerar cargas, disposiciones, posibilidad de presencia múltiple, combinaciones, consideraciones por impacto, distribución de solicitaciones y formas distintas de dimensionar. Es por eso que lo que se debe comparar entre los distintos reglamentos son los resultados finales y no todo el proceso. Todos los reglamentos realizan todas las consideraciones con la misma idea, de buscar que cualquier solicitación que pueda ocurrir esté lejos del límite resistente de la estructura. La cuestión es hasta qué punto se debe llevar dicha seguridad sin llevar a grandes sobredimensionamientos, lo que conllevaría a grandes incrementos de costos. Estudios previos demostraron que la normativa ASTO brindaba resultados considerablemente inferiores a los obtenidos con la normativa utilizada de la DNB, pero aún así se decidió utilizar la normativa ASTO como base para el nuevo reglamento CIRSOC 801, siendo prácticamente iguales, con la única diferencia que el tren de carga aumentó su peso en un 60%. Lo interesante es que la mayoría de los estudios, tanto de comparación previa como los de búsqueda de un coeficiente de corrección para ASTO, se realizaron con dimensionados longitudinales, es decir, en sentido de circulación del tráfico. Al analizar en este estudio qué ocurre con los elementos dimensionados de manera transversal, como la losa de un puente viga, llegamos a las siguientes conclusiones. Los resultados obtenidos con ASTO no estaban muy alejados de los obtenidos con DNB en el elemento estudiado, y el incremento de un 60% en su tren de carga originó que los resultados obtenidos con CIRSOC 801 fueran considerablemente mayores. La diferencia de armadura extra en tableros de puentes vigas del CIRSOC 801 respecto a DNB, por momentos positivos en promedio de todos los casos, es del 53%. Y si solo contamos las luces entre vigas hasta 3,4 metros, dicho promedio aumenta al 66%, con un máximo del 80%. Y la armadura por momentos negativos, el promedio es del 45% de armadura extra. Si solo contamos las luces menores, este sube a un 53%, con un máximo del 60%. Y la armadura extra por momentos negativos en apoyos del voladizo se acerca al 90%. Entonces, verificamos además que si se modifica el ancho activo utilizado por CIRSOC 801, se pueden obtener resultados mucho más cercanos a los obtenidos con DNB. Esto se basa en que el peso recomendado por CIRSOC 801 no se puede aplicar solamente a un eje simple, sino que se tendrán que utilizar ejes dobles o triples, lo cual originaría una distribución de solicitaciones en un ancho mucho más largo. Además, el artículo referido a la armadura de distribución aún no está redactado en el CIRSOC 801, pero si es exactamente igual que dicho artículo en la norma ASTO, dicha armadura será considerablemente mayor a la recomendada por DNB. También, con el uso del CIRSOC 801, en promedio, el porcentaje de costo extra de armadura por metro cuadrado de tablero de un puente en viga respecto a DNB, sin considerar la armadura de distribución, es del 49%, y si se considera dicha armadura, sube al 83%.
Si solo se contemplan las luces entre vigas, desde 1,6 a 3,4 metros, dichos promedios suben a 59% y 99% respectivamente. Entonces concluimos que elementos que trabajan en forma transversal, como la losa de un puente viga, se ven afectados de forma distinta a los elementos que trabajan en forma longitudinal frente al incremento del 60% del peso del tren de carga, alejándose de los resultados obtenidos por DNB, obteniendo armaduras necesarias considerablemente mayores, lo que por un lado brinda mayor seguridad, pero encarece el proyecto. Entonces, propongo que lo que se deberían hacer es seguir analizando elementos del puente para poder establecer una comparación completa de entre ambos reglamentos.